ustedes la investigación realizada sobre la temática en estudio Perfil del docente del siglo XXI. Si bien es cierto, las nuevas exigencias a los sistemas educacionales demandan de procesos dinámicos y flexibles, para lo que se requieren profesionales capaces de propiciar aprendizajes que permitan potenciar el desarrollo y calidad de vida de nuestros educandos. Es así como el docente de estos tiempos debe reunir una serie de cualidades y características tanto personales como profesionales. Por eso, a continuación, hablaremos sobre las cualidades que debe poseer el docente del siglo XXI. Entre ellas encontramos que debe ser un mediador, un modelo de aprendiz, un líder moderno, debe cuestionar y ser un investigador, un filósofo, un visionario que construya proyectos a futuro, multifacético, formador y un maestro de la vida, un maestro que sea capaz de brindar con su ejemplo unas herramientas necesarias para que el estudiante se pueda defender en la vida. Además de eso, nuestro autor Zapata menciona una serie de cualidades que junto con las anteriormente mencionadas hacen del docente del siglo XXI un profesional totalmente preparado. Él plantea que debe poseer las siguientes características las siguientes cualidades, que son la responsabilidad, la flexibilidad, debe ser un ser humano preocupado por sus estudiantes, por el estilo y ritmo de aprendizaje de sus estudiantes, debe ser compasivo, debe ser cooperativista, debe ser creativo, dedicado a la profesión, a su labor, a su trabajo, decidido, generar empatía y ser cautivador. Ahora hablemos de las características que debe poseer el docente del siglo XXI. Estas características implican una actitud de cambio. Él debe asumir una actitud y un cambio totalmente diferente frente a las nuevas exigencias de la sociedad. Debe interpretar la información que le llega, extraer conclusiones y sobre todo ser crítico y reflexivo de la misma, resolver diferentes tipos de problemas, que más que problemas son retos, en donde implica que él además sea un investigador en su aula de clases, que propicie el trabajo en equipo, que redimensione cada una de sus actividades y aplique también las nuevas tecnologías, ya que éstas permiten motivar, mejorar, replantear su labor docente. Ahora hablemos de las competencias. En cuanto a las competencias, sabemos que una competencia es el saber hacer. Entonces, ahora, ¿cuáles serían esas competencias del docente del siglo XXI? Debe generar y debe desarrollar creatividad e innovación. Debe poseer un pensamiento crítico y resolución de problemas. Debe tener acceso y gestión y eficaz de la información. Usar la tecnología, como lo mencionamos anteriormente. Según el autor Ayala y Cabrera, él considera que debe poseer unas competencias necesarias, pero que estén contempladas en 4 dimensiones, como son el conocimiento de la materia que va a impartir, las competencias pedagógicas, las habilidades instruccionales y las características personales, que no son más que la madurez, seguridad, autoestima y equilibrio emocional. A continuación, quiero comentar 3 aspectos importantes que debe tener el docente del siglo XXI. El primero de ellos es la metodología. El docente del siglo XXI debe ser un docente que privilegie al estudiante y a sus necesidades de aprendizaje. Un docente que analice el entorno, el contexto del estudiante, el contexto en el cual se encuentra, analice sus problemáticas y diseñe sus contenidos y diseñe sus estrategias, donde también se tenga presente el trabajo colaborativo y también el trabajo significativo, donde el estudiante se pueda sentir atraído por los procesos académicos y que pueda construir su propio aprendizaje. El docente debe alejarse en esta parte de la enseñanza tradicional y debe apartarse de la memorización y de otros aspectos que lo que tiene que ver con la
comunicación o habilidades comunicativas. El docente debe ser aquella persona que escuche, debe ser aquella persona que tenga conocimiento de esos problemas de los estudiantes en primera instancia, para que pueda entender cuáles son sus problemáticas, qué es lo que mueve al estudiante, en qué puede trabajar el docente. Esas habilidades comunicativas deben estar desarrolladas también con la implementación de las nuevas tecnologías, de las tecnologías de la información y la comunicación. Debe manejarlas, debe conocerlas, para que utilizando esas herramientas pueda llegarle a más estudiantes, pueda llegarle de otra manera, de una manera más agradable. Entonces, hoy en día, con el uso de muchas herramientas y muchas aplicaciones, pues puede el estudiante de hoy, del siglo XXI, desarrollar actividades, desarrollar estrategias atractivas que conlleven a que el estudiante se sienta atraído por ellas y pueda trabajar también de manera colaborativa. Y hoy en día, con esta, pues estamos en pandemia y parece ser que estamos saliendo de ella, pero en todo caso es un trabajo el que se puede hacer importantísimo con el uso de las nuevas tecnologías, en donde los estudiantes también pueden trabajar de manera colaborativa con muchas herramientas que se pueden encontrar. También debemos resaltar como tercer aspecto el bilingüismo. Es una impresión generalizada que tiene su sustento la de el manejo de idiomas. El manejo de idiomas conlleva a que el estudiante conozca el mundo, se pueda comunicar con muchas más personas. Y para nadie es un secreto que el idioma inglés hoy en día es el más hablado, o uno de los más hablados, o el principal en muchos países. Muchos países tienen sus lenguas maternas, pero el inglés se ha convertido en aquel idioma para tratar negocios, para tratar situaciones importantes de relaciones entre un país y otro. Hay otros idiomas que se están perfilando, también tienen su importancia: el chino, el mandarín, el español, obviamente también es muy hablado, pero sin duda alguna, el manejo de una segunda lengua, el manejo de un segundo idioma, le abre muchísimas más puertas a los estudiantes. Entonces, el docente del siglo XXI también debe tener claro esa situación, este contexto globalizado, este contexto que conlleva a que los estudiantes se exijan un poco más y no solamente manejen un solo idioma, sino que por el contrario manejen dos o más idiomas. Si un estudiante puede ser políglota, pues sería lo ideal, que hable muchísimo, más de 3 o más idiomas. Eso sería espectacular, pero el docente debe procurar manejar por lo menos una segunda lengua y tener claro que el dominio de las lenguas puede permitir ampliar la visión del mundo, ampliar esas proyecciones de los estudiantes a su alrededor. Hoy en día los límites ya están perdiéndose, los límites en cuanto al conocimiento. A continuación, les voy a hablar de 3 aspectos fundamentales en el docente del siglo XXI. En primer lugar, la gestión educativa del siglo XXI. La institución educativa exige un modo distinto de gestionar, que supone el tránsito del paradigma de la simplicidad a la complejidad. Argumentos que se demuestran en el concepto de gestión educativa requieren de una nueva arquitectura epistemológica y ontológica para avanzar hacia la construcción de un lenguaje interdisciplinario y sistémico. En tal sentido, se hace necesario el surgimiento de nuevas categorías conceptuales, con el propósito de generar una mirada compleja sobre el hecho educativo.
que conlleve la necesidad de trabajo en equipo, aprendizaje cooperativo, disposición al diálogo y el desarrollo de un pensamiento complementario. El segundo elemento tiene que ver con la importancia del docente del siglo XXI. Hemos escuchado el término educación para el siglo XXI, haciendo referencia a lo innovador en educación, más allá de estar al día con lo último en tecnología en el aula. ¿Qué aspectos tiene un maestro del siglo XXI? No es la tecnología, la que tiene mayor importancia es lo que hacemos en la velocidad del cambio que se nos impone. Un docente será el encargado de educar, estimular la curiosidad por mundo en general, asimismo, enseñar comportamientos mediante técnicas personalizadas para cada estudiante. El último aspecto a tocar es el que tiene que ver con la formación del docente del siglo XXI. La sociedad del futuro exigirá al docente enfrentarse con situaciones cada vez más complejas, como es formar para una sociedad más justa y democrática, preparar a nuestros alumnos para desenvolverse en una sociedad que cambia muy rápidamente, construir a formar ciudadanos conscientes, responsables y con valores. Tiene muchos aspectos, pero voy a mencionar los fundamentales en esa formación del docente del siglo XXI, como es organizar y llevar la práctica de situaciones de aprendizaje, gestionar la progresión de los aprendizajes, implementar estrategias, fomentar estrategias de inclusión, trabajar en equipo, participar en la gestión por competencias de la administración, afrontar deberes y dilemas, aprender a aplicar situaciones tecnológicas dentro del aula, utilizar competencias, incorporando todos los medios activos y por último, capacitarse continuamente. Siguiendo con todas estas características y que debe tener el docente del siglo XXI, pues voy a hablarle un poco de las funciones. Son muchas las funciones en las que desempeña el docente del siglo XXI, pero cabe resaltar que una de ellas es que debe ser un docente capaz de diseñar experiencias, en el sentido que le permita tener estudiantes donde tengan aprendizaje significativo, es decir, que sea un docente que cree ese nuevo modelo y ese nuevo enfoque que le permita al estudiante desarrollar todas esas potencialidades. Esa es una pues de las principales funciones. Además de eso, podemos decir que el docente debe ser creador de contextos, en el sentido que le permita llegar a los estudiantes tanto en el contexto local, en el contexto regional y en el contexto nacional e internacional. Es decir, que sea un estudiante que pueda trascender más allá de darlo colocándole situaciones problemáticas contextualizadas, pero que sea del orden regional, local, nacional e internacional, para que sea un estudiante del mundo, que no solamente sea ese estudiante que sea de aula, sino un estudiante que tenga competencias de manera general, universal. Además de eso, voy a hablarles un poco de lo que tiene que ver con la evaluación del docente del siglo XXI. Pues sin lugar a duda, el sistema de evaluación de ese docente debe ser formativa. ¿Y qué significa formativa? Que debe estar en todos los momentos, en todo proceso, pero además de esto, esta formación tiene que ser integral. No solamente va lo cognitivo, sino que va lo praxeológico y también va lo actitudinal, porque son competencias que debe desarrollar el estudiante para poderse desarrollar en sociedad. Entonces, evaluar en todo momento, hacer retroalimentación en el momento en que el estudiante así lo requiera, pero también tener en cuenta esa parte humana, esa sensibilización, la parte praxeológica y la actitudinal que tienen los estudiantes para poder desarrollarse en todos los contextos que quieran, y además de eso, pues toda esa parte significativa y valorativa. Y pues la última que le voy a hablar, el último parámetro, es sobre el rol que tiene el estudiante, pues, y el rol del docente. El rol del docente es de guiar o orientar en el proceso, es un facilitador. Este docente está abierto al cambio, guía al estudiante y en todo momento está presto a escuchar todo lo que le dice el estudiante. Es ese guía que está allí para seguirlo, para guiarlo, para motivarlo, pero que este guiador que está aquí también debe dejar que el estudiante esté en lo que es ensayo y error, que le permita descubrir por sí solo, pero que siempre está atento a la expectativa, abierto al cambio, que sea novedoso, innovador. Ese también debe ser una de las funciones principales de un docente.